Buenos días. Buenos días. Estamos en el espacio eh, del curso de Filosofía de la Tecnología en el taller número 2. Están mis compañeros Carlos Usta- Ustariz Castillo y Yasmín Martínez y yo, Jorge Andrés Cabrera. En modo de exposición, pues va a ser primero la compañera Yasmín, luego yo y finalmente el compañero Carlos Ustariz. Entonces comencemos contigo, Yasmín. Listo. Buenos días. El texto del que les voy a comentar es la presentación biográfica y filosófica de Ernst Kapp. Lo hizo un magíster en filosofía que se llama de apellido Coto Murillo en el año 2022. ¿Qué pasa con este artículo? Pues el objetivo es conocer la vida y pensamiento del pionero de la filosofía de la tecnología, Ernst Kapp, partiendo de un recorrido biográfico. Entonces, el perfil biográfico básicamente son sus años de formación en Alemania, su recorrido ya emigrando a Estados Unidos, volviendo a Alemania. Pues en el ejercicio hermenéutico que les voy a comentar a continuación, pues se aborda un poco eso. Entonces dice que el texto nos introduce a Ernst Kapp no solo desde una dimensión biográfica, sino también desde el horizonte de su pensamiento, subrayando cómo su vida y obra se encuentran entrelazadas en un contexto histórico complejo. El enfoque del autor es doble: por un lado el recorrido por la vida de Kapp y por otro la explicación de su aporte filosófico centrado en el concepto de la proyección. Esto resulta significativo porque nos recuerda que comprender a un pensador implica ubicarlo tanto en sus vivencias personales como en la estructura conceptual que construyó. El texto desde los primeros párrafos se pone en evidencia un contraste entre la tradición clásica representada por Platón y Aristóteles y el giro que realiza Kapp. Mientras los filósofos griegos se preguntaban por la técnica como fenómeno dentro de la física, Kapp la entiende como un fenómeno que revela la relación entre el ser humano y sus extensiones. Aquí viene lo de la proyección. Aquí evidenciamos que la técnica ya no es un objeto externo, sino una clave para interpretar la condición humana. El relato biográfico se despliega como una serie de rupturas y continuidades: su temprana orfandad, la educación recibida bajo la tutela de su hermano con influencia de los métodos de Pestalozzi, la formación universitaria en filología clásica y filosófica, su paso por la docencia y la escritura en Alemania, el exilio a Estados Unidos, donde combina el trabajo agrícola con la producción intelectual y política. Este trabajo agrícola fue bien importante porque aquí de una otra manera dio cuenta de la proyección, sin todavía de pronto concretar la idea, pero sí ya se vio la herramienta como la extensión del cuerpo humano. ¿Mm? Eso uno podría deducir que es el principio de la idea de la proyección. Cada uno de estos momentos refleja una tensión entre circunstancias históricas y la búsqueda de un sentido que se mantiene abierto a la interpretación. Bueno, él después de su paso por Estados Unidos vuelve a Alemania, ¿no? Y ahí cristaliza directamente el pensamiento. Su biografía manifiesta un dato de suma importancia: el pensamiento de Kapp se nutre de desplazamientos geográficos, políticos y culturales. Su vinculación también con la filosofía hegeliana y la influencia posterior de Relox y von Hartmann muestra cómo su filosofía surge un diálogo constante con contextos cambiantes. Se nos invita a comprender que la filosofía de la tecnología no emerge del vacío, sino es un cruce de vivencias y lecturas que configuran su horizonte de sentido. El elemento más sugerente en la noción de proyección: Kapp interpreta los instrumentos y objetos técnicos como extensiones del cuerpo, y no solo del cuerpo, sino de la conciencia. La mano proyecta su forma en herramienta, del mismo modo que la mente proyecta sus fines en los aparatos creados. La técnica entonces no es un simple medio subordinado a fines humanos, sino el espacio donde se manifiesta la dialéctica entre necesidad, deseo y materialización. La perspectiva inaugura un modo de leer la técnica como un accidente histórico, sino como una expresión constitutiva de la experiencia humana. Acá, en conclusión, el texto no solo reconstruye la trayectoria de Ernst Kapp, sino que también nos propone una clave: la técnica como proyección. En ella el ser humano se reconoce en sus propias creaciones y a través de ellas interpreta y redefine su estar en el mundo. De este modo, Kapp no solo inaugura un campo filosófico, que pues ya la filosofía de la tecnología, que es lo que nos compete, sino que nos ofrece una vía para comprender cómo el hombre se desvela a sí mismo en aquello que produce.
Entonces, esa sería esta primera parte de este primer texto. Bueno, muchas gracias, Yasmín. Por mi parte voy a compartir pantalla. Hace rato no hago esto. Solo un momento, si no lo logro, sigo con la lectura. Okay, cancelar. Sí, no. Evidentemente no pude compartir. Bueno. Bueno, ¿por qué quería compartir pantalla? Porque pues la lectura me sugirió ciertas, digamos, ciertas obras de arte que reflejan un poco el pensamiento o no sé, entendí que había una relación entre ese pensamiento y la proyección en obras de arte. La voy a comentar y luego pues miraremos si se puede proyectar. La propuesta de Ernest Kapp plantea que la técnica es una proyección de los órganos humanos. Desde esa perspectiva, todo artefacto funciona como espejo del cuerpo, pero también del mundo interior del ser humano. En otras palabras, la técnica no es otra cosa que la cultura material encarnada en experiencia concreta. El fenómeno que se presenta es la herramienta como forma simbólica y proyectiva del humano. El martillo, el telescopio, el ferrocarril no son invenciones útiles, son instancias simbólicas donde el ser humano se encuentra consigo mismo en forma objetivada. La relación entre herramienta y órgano no debe entenderse como simple analogía biológica. Kapp sostiene que los artefactos no se diseñan a partir de un conocimiento consciente de los órganos, sino como una proyección inconsciente, una exteriorización del mundo interior del hombre. Desde esta lectura, los artefactos técnicos pueden interpretarse como estructuras significantes que traducen la esencia humana. El martillo no es solo una herramienta, es una palabra lanzada al mundo, una extensión del puño y del querer hacer. La locomotora es más que metal y vapor, es un símbolo de potencia humana que se asombra ante su propia creación. En esta línea, cobra especial fuerza si consideramos el arte moderno, como otro ámbito donde la técnica se convierte en símbolo. El cuadro Lluvia, Vapor y Velocidad del británico Turner a mitad del siglo XIX, al igual que los artefactos descritos por Kapp, presentan una imagen en la que la técnica deja de ser un simple instrumento para convertirse en un fenómeno cultural, que redefine el horizonte humano. La transparencia sugerida de la locomotora, fundida con el paisaje, simboliza la fusión entre lo orgánico y lo técnico. La técnica ya no es exterior, sino carne del mundo humano. Este cruce de arte y técnica se vuelve aún más evidente en el siglo XX, con el futurismo, donde la velocidad y el vértigo del cambio se convirtieron en temas recurrentes y potentes que capturaron la imaginación colectiva. Un ejemplo claro es el cuadro Velocidad de un automóvil del artista italiano Giacomo Balla de 1913, en el que se intenta atrapar lo evanescente, lo que se va, el impulso por preservar algo que se deshace mientras se lanza hacia lo desconocido. En esta misma línea, la obra Dinamismo de un ciclista de Umberto Boccioni, también de 1903, muestra cómo la fluidez y lo orgánico del cuerpo humano, la bicicleta y el entorno urbano se funden en una sola forma, produciendo belleza en medio de una sociedad en profundo cambio. Esto último resuena con Kapp cuando afirma: se trata siempre de la sección áurea, que uniendo provecho y belleza promueve lo útil mediante lo agradable, lo bello a través de lo idóneo. Para Kapp, toda técnica es una forma de autoconocimiento. Comprender la técnica es comprendernos a nosotros mismos. Esto implica que la técnica no es neutral, está cargada de sentido ontológico. El telescopio proyecta el ojo, pero también, ahí ya me apareció, perdón.
para CAP toda técnica es una forma de autoconocimiento. Comprender la técnica es comprendernos a nosotros mismos. Esto implica que la técnica no es neutral, está cargada de sentido ontológico. El telescopio proyecta el ojo, pero también el deseo de ver más allá. La sierra proyecta la dentadura, pero también el impulso de transformar el entorno. Este gesto técnico, proyectar hacia afuera para reconocerse, recuerda la figura del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, donde las proporciones humanas se presentan como medida de toda arquitectura y en última instancia de todo lo humano. En esta línea CAP afirma que la sección áurea, principio de armonía entre lo útil y lo bello, rige no solo el diseño de herramientas, sino también el de los instrumentos artísticos. En este punto, lo técnico y lo estético se encuentran en una estructura compartida de sentido. CAP no se limita al análisis de herramientas aisladas. Al estudiar el ferrocarril y el telégrafo, reconoce que la técnica moderna ya no se reduce a objetos individuales, sino que opera como sistema. Esto nos obliga a revisar nuestra propia situación. La técnica contemporánea no se comprende desde el objeto en sí, sino desde la red a la que pertenece. Así, la técnica ya no es solo proyección del cuerpo, sino también configuración del mundo. Desde esta mirada, el sistema ferroviario no es simplemente un medio de transporte, es una metáfora del sistema circulatorio humano. Lo mismo ocurre con el telégrafo y el sistema nervioso. Se trata de una relación simbólica que atraviesa todo el cuerpo social y que, como sugiere CAP, encuentra su culminación en el Estado entendido como organismo total. El Estado no es un aparato exterior, sino la manifestación simbólica del cuerpo colectivo humano. En este marco podría asomarse el riesgo del positivismo técnico, que tiende a concebir la técnica como neutralidad funcional. CAP rompe con esta idea. La técnica tiene alma, porque nace del alma. Sin embargo, también es necesario cuestionar los límites de esta proyección. ¿No se corre el riesgo de antropomorfizar toda la creación? Leer a CAP hoy exige revisar su modelo. ¿Sigue siendo válida la identificación directa entre órgano e instrumento? ¿Qué ocurre con las tecnologías digitales donde ya no hay equivalencias claras con los órganos humanos? Estas preguntas invitan a pensar en una lectura ampliada. Ya no se basa solo en la forma, sino en la función simbólica y en la red de relaciones que construye el mundo. No sé si alcanzaron a ver las imágenes. Yo las encontré acá, si quieres vuelvo y las... Sí, lo único es de pronto pasarlas como para que sepamos de qué Ok. está hablando, porque la verdad es... Ya la comparto para que cuentes y... Sí, no, solamente una pequeña descripción y para darle la palabra a... A Listo. Carlos. Listo, entonces esa primera es la que les hablaba sobre Turner en lluvia, vapor y velocidad. ¿Sí? Entonces la cuestión de cómo se integra digamos, ya la cuestión técnica en un mundo humano. ¿Listo? La siguiente. La otra era la de velocidad de un automóvil, ¿no? Exactamente. Ya la comparto. Espérame. Listo. Esa de velocidad de un automóvil. Entonces, básicamente, cómo se intenta captar la velocidad. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Tienes ahí el dinamismo de un ciclista? Se le busca. Ok. ¿De quién es? De Umberto Boccioni. ¿Cuál será? No, pues sí, bueno, digamos con esas dos yo creo que Sí, sería, salen muchas, pero sí, sería no me suficiente. sale No, tal cual. no, sería suficiente así. Entonces yo creo Ok, que mejor para darle darle paso a Carlos. a Carlos. Bueno,
Compañeros, mucho gusto estar con ustedes acá. El texto eh, que corresponde acá es: al principio fue la mano, Ernst Kapp y la relación entre máquina y organismo. Como ya lo han expuesto de cierta manera ustedes, aquí hay una perspectiva del filósofo Ernst Kapp que está muy relacionada con la relación entre máquina y organismo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vemos un objeto o una máquina, digamos que cómo se relaciona eso con nosotros, de dónde proviene esa creación, por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces, básicamente, esa relación, el autor Esposito la expone de que a lo largo de la historia se ha visto solo con unas gafas o desde una perspectiva, que viene siendo la perspectiva mecanocéntrica. Grábense esta frase, por ejemplo, que yo entiendo y he visto mucho hoy. El cerebro es un computador. Esa frase, digamos que está prácticamente trillada en nuestro ambiente. Y prosigo con la idea. ¿Qué es la postura mecanocéntrica? Es cuando la máquina, o más bien lo orgánico, se convierte en un subconjunto de la máquina. Es decir, que la máquina es la que media nuestra relación con el organismo y es como la que hace el fundamento, digamos, de esa relación con el organismo. Siendo que el autor, a partir de CAP, propone la proyección, o más bien la tesis de la relación organocéntrica. ¿Qué quiere decir organocéntrica? Una vuelta al revés. Ven acá, nos preguntamos, ¿es la máquina la que realmente va a describir cómo es un órgano? Por ejemplo, el cerebro. Volvemos a la frase. ¿Es la mente o el cerebro es un computador? ¿O realmente el computador es una proyección del cerebro humano? Ahí es donde le damos la vuelta, ¿cierto? Entonces, esa es la perspectiva organocéntrica, donde la máquina se convierte en un subconjunto dentro del orgánico. ¿Cómo se da esto? Bueno, el autor sostiene básicamente que eh, digamos que naturalmente, orgánicamente, el hombre tiende desde su interior a hacer una proyección de lo propio, de lo suyo. Ya ustedes tocaron el tema. Entonces, el resultado es la técnica. Todas las técnicas que elaboramos, todos los objetos, herramientas o máquinas vienen siendo una proyección de lo orgánico. Esto es muy fácil verlo hoy en día. El autor sostiene, al principio era la mano, ¿cierto? Y de la mano nace el martillo. Y él empieza a hacer toda una serie de, digamos, de comparaciones, de pronto ya con la lanza, que parece como, digamos, todo el brazo completo, lo que decía ahorita, la sierra, que viene siendo la dentadura, todos estos temas. Ahí creo que Jorge tocaba algo que era que de pronto era difícil hacerlo en el mundo digital. Esa es una de las preguntas que yo realmente le hice al texto, pero creo que igual sigue continuando vigente, porque a la larga, bueno, no, que tenemos el teléfono, sí, pero ¿qué es el teléfono? No, el teléfono nos permite comunicación. Bueno, digamos que puede ser una proyección de nuestro propio lenguaje, de nuestras propias cuerdas vocales, por ejemplo. Vamos con, no sé, las gafas, los dos tienen lentes, yo todavía por ahora no, pero pronto. ¿Qué son las gafas? Pues las gafas son una proyección de la vista. Me puse a hacer el ejercicio con cuánta cantidad de objetos veía. El lápiz, pues bueno, a la larga extiende la mano hacia la escritura y no sé, muchas otras. Yo decía, De bueno, hecho, inteligencia artificial. de hecho, cuando tú dices ahí lo del lápiz, algo así también es una cuestión sobre el lenguaje, porque la cuestión es cómo lo que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Se exterioriza. Se proyecta hacia el Exacto, exterior. entonces Entonces, necesitamos digamos que varios la órganos, inteligencia artificial, órganos y herramientas para llegar hasta llegar ¿a qué? A exteriorizar nuestro pensamiento. correcto. Vamos al computador. El computador, como bien lo decía, ¿cómo es? El cerebro es un computador, que no es al revés, más bien al contrario. Es el computador el que está imitando una porción o una parte, o proyectando más bien una parte de lo que es el cerebro. Inteligencia artificial. Bueno, ¿y la inteligencia de dónde es producto? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Simplemente es una proyección de nuestros propios cómputos y razonamientos, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es la tesis del autor. Él propone, o la tesis principal más bien, es que esta relación organocéntrica, esta proyección orgánica en la relación entre máquina y organismo, lo que nos permite es ahondar en que es necesario para la filosofía de la tecnología acercarse y aproximarse a la biofilosofía, que es la parte de la filosofía que también se relaciona con lo humano o con la vida, ¿no? Entonces, digamos que a mí me pareció muy interesante esa relación
y esa nueva, o nueva no, es ese rescate que hace él de la postura de Cap. Ahora, yo en última instancia me pregunto, en la filosofía de Ortega y Gasset, nosotros vemos que Ortega, para tratar de resumirlo, hace que la técnica es el producto de un proceso meramente humano que es el ensimismamiento. Él habla de ensimismamiento y alteración. La alteración, nosotros nos diferenciamos del resto de los animales porque ellos están solo prestos a la alteridad, es decir, algo los altera, reaccionan sin pensar. Para Ortega nosotros tenemos un proceso de ensimismamiento donde nosotros volvemos a sí mismos, hacemos una reflexión de nuestro entorno, de lo que nos afecta y ahí salimos al mundo nuevamente. Y en ese proceso de reflexión desarrollamos la técnica, que es meramente o más que todo humana. Entonces yo me pregunto, esa proyección de la que hablan el texto, por ejemplo, en esta parte que cito, no entendemos el sentido de la proyección orgánica si no entendemos que el ser humano es, en su esencia, un ser productivo y al mismo tiempo reflexivo. Y es precisamente la dialéctica entre producción y reflexión que define el proceso proyectivo de algunos elementos internos subjetivos hacia el exterior. Yo creo que ya está bastante clara, digamos, la analogía que creería y me atrevo pues a afirmar lo que Ortega y Gasset, de alguna manera Ortega toma este elemento de proyección orgánica para elaborar su meditación de la técnica. Por ejemplo, cito, consideran que la facultad de ensimismarse, meterse dentro de sí para retornar a actividades mundanas, es un privilegio que el hombre goza y debido a su esfuerzo logra reobrar sobre las cosas y transformarlas. Y es el producto de esto, dice, de esta creación humana, es la técnica, en palabras de Ortega y Gasset. Entonces, digamos que ese es como el ejercicio que yo hago de análisis de cómo se relaciona esto con toda la meditación de la técnica, que se la recomiendo el texto, si no lo han leído, de Ortega y Gasset. Entonces, básicamente, me causó bastante interés que siempre hemos estado mediados por la perspectiva mecanocéntrica hasta la actualidad y incluso en todo este tema de entender los procesos cerebrales, de la conciencia, del estudio de inteligencia artificial, sigue mediando la perspectiva mecanocéntrica. Y esta perspectiva organocéntrica nos propone, digamos, por lo menos una óptica que permite ver alternativa y que permite ver más allá y que me parece más acertada que la propia perspectiva mecanocéntrica. Sí, Bueno, lo que, muchas gracias por ok, tu tiempo, ok, no, lo que por su pasa es atención. que cuando tú estabas hablando, y de hecho eso lo estábamos hablando hace un momento con mi compañera Yasmin, y es que Eh, aquí sí hay una cuestión, una perspectiva importante. Yo no sé si solo sería de la cuestión de la filosofía y la tecnología, sino también de la filosofía en general. En ese paso de lo mecánico a lo orgánico. Y también tiene que ver con las ciencias que estaban involucradas. O sea, lo mecánico tiene que ver específicamente con, digamos, con los desarrollos de las matemáticas, cálculo infinitesimal y el la, ¿qué? Y la mecánica de Newton, ¿cierto? Y cómo eso configuró una forma de ver el mundo, ¿cierto? Inclusive no solo configuró una manera de ver el mundo, sino inclusive las relaciones sociales y el Estado mismo. Y a mí me parece que CAP recoge es muchos de los elementos, los desarrollos de la geografía, porque no olvidemos que CAP, ¿cierto? Es su primera obra importante fue geografía. Geografía que era una de las ciencias que estaba más, digamos, que estaban más desarrolladas en el siglo XIX en Alemania, precisamente, como una preocupación por lo orgánico, que viene inclusive desde la tradición de Humboldt, ¿cierto? Y que nos toca a nosotros porque es que Humboldt hizo digamos, sus estudios basados muchísimo en lo que vio en América, precisamente antes inclusive de los procesos de independencia. Entonces uno lo que puede ver ahí es ese cambio entre lo mecánico y lo biológico. Y fuera de eso, ya viendo, por ejemplo, que a Cap seguramente le tocó ya ver todo el desarrollo el origen de las especies de Charles Darwin, ¿sí? O sea que el elemento biológico ahí es una pregunta por lo técnico desde una nueva perspectiva, ¿sí? Y por eso un poco me recordaba un poco al hombre de Vitruvio
que hace Da Vinci, recordando pues a este arquitecto romano, donde la biología juega un componente importante. Y ahí es donde lo conecto un poco con lo que dices ahí sobre la filosofía de la biología o la biofilosofía. ¿Sí? Que habla Mauricio Espósito, que creo que es un experto en ese campo, en su producción intelectual. Ya, dejo hasta ahí. Entonces, ¿vas a decir algo, Yasmin o Carlos? ¿No? No, Ok, está todo ok. Parece Ok. Sí, muy ya acertada la- abordamos ampliamente el tema. ok, listo. Sí. Entonces acabamos acá, ¿listo? No se desconecten para Bueno, despedir. gracias, compañero, Ok, por el tiempo. ok. Ya nos desconectamos, cuadramos y Y sí, hágale.